estimados estudiantes de la licenciatura en Seguridad Alimentaria. Es un gusto saludarlos para esta segunda semana de cursado, en la cual estará disponible en el aula virtual el segundo módulo de aprendizaje. Como siempre, lo importante es que ustedes lean el material que allí se presentan, hagan sus propios resúmenes, vayan haciendo una lectura serena de este material, que es el que vamos a utilizar en semanas posteriores para realizar las primeras microactividades. Acerca del tema de las microactividades y de las evaluaciones, hablaremos más detenidamente cuando tengamos la primera clase sincrónica. Para esta semana quería compartirles ahora una parte del material que ustedes tienen escrito. Yo voy a hacer aquí una breve exposición de una de las temáticas, pero recuerden, ustedes tienen que leer todo el material e ir haciendo sus propios resúmenes. Voy a comenzar compartiendo la pantalla con ustedes, donde ustedes van a ver que el material que se les ofrece contiene elementos acerca de lo que es la bioética principialista y la bioética personalista. Si recordamos de la- del módulo del aprendizaje 1, al comienzo de nuestro curso, nosotros estamos haciendo acá un curso de ética, ¿no? Cuando hablamos de ética, hablamos de una ciencia, es decir, de un conjunto sistemático y ordenado de conocimientos que estudia la conducta humana y la analiza, la evalúa como buena o como mala, como correcta o incorrecta, como positiva y negativa. Es decir, el amplio mundo de la conducta humana es el objeto de estudio de la ética como ciencia. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a reconocer que dentro de la ética están las llamadas éticas aplicadas, y una de ellas es la bioética. La bioética es concretamente la ética aplicada al campo de las ciencias de la vida y de la salud. Y en este sentido se vuelve sumamente importante para lo que estudian seguridad alimentaria, porque estamos dentro justamente del contexto de lo que tiene que ver con la salud humana. Entonces, por eso la bioética se define como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de valores y de principios morales. Estos valores y principios morales son los que nos van a permitir evaluar la conducta humana y poder reconocerla como buena o como mala en el ámbito de las ciencias de la salud. Por eso, en este encuentro, lo importante es que ustedes puedan responder, una vez visto el video y también leído todo el material que tienen en el aula virtual, cuáles son los principios que se utilizan en bioética para responder a la pregunta ¿qué tengo que hacer? Y qué es la bioética principialista y qué es la bioética personalista, ¿no? Si ustedes pueden responder estas preguntas fundamentales al final de la lectura de todo el material que está contenido en el segundo módulo, van a poder avanzar con la comprensión de este tema. Primero y fundamental, la bioética es sumamente importante en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud porque nos da principios. ¿Qué son estos principios? Los principios son como criterios que nos permiten justamente evaluar la conducta como buena o como mala. Cuando hablamos de principios bioéticos, estamos hablando de reglas de conducta. Estamos hablando de directrices generales, ¿no? Estamos hablando de pautas que nos permiten conducirnos de una manera correcta. Estos son los principios. Y los principios de la bioética se han formulado a través de los años de diferentes maneras. Hoy en día está muy fuerte, tiene mucha presencia una corriente de la bioética que es la bioética principialista. Esta es una bioética de origen norteamericano,
inició en la década de los 70 en Estados Unidos y se fue extendiendo como una herramienta para resolver dilemas bioéticos, resolver problemas bioéticos en el ámbito de la salud. Según la bioética principialista, nosotros para evaluar una conducta como buena o como mala tenemos que tener en cuenta 4 principios o 4 criterios fundamentales que son estos que aparecen aquí: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Los vemos un poquito más en detalle y vamos a comenzar con el principio más fundamental, que es el principio de no maleficencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando uno se conduce en el ámbito de las ciencias de la salud, la primera intención que debe tener para que su conducta sea correcta es no buscar dañar a los demás, ¿no? Ante todo, no dañar. Por eso el principio de no maleficencia es un principio prioritario, ¿no? Que está hoy en día relacionado con el concepto de minimización de daños o minimización de riesgos, ¿no? Esa tiene que ser la primera intención del que obra, del profesional de la salud. No, ante todo, no hacer daño. Muy asociado con esto está también el llamado principio de beneficencia. Además de no hacer daño, tenemos que buscar hacer todo el bien posible, ¿no? Del ámbito de la salud se habla del bien del paciente, ¿no? Nosotros en el ámbito de la seguridad alimentaria, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero normalmente hablamos del consumidor, ¿no? Hacer todo el bien posible al consumidor. Y esto tiene que ver justamente en el ámbito de las profesiones de salud con que justamente pongamos todas nuestras competencias, nuestros recursos, para lograr justamente mayor beneficios para el paciente o para el consumidor, ¿no? Sobre todo tratando de promover la salud. Otro principio fundamental del cual se ha ido ganando cada vez más conciencia en los últimos años es el principio de autonomía. Este principio, ¿no? Habla de la autonomía, es la capacidad que tenemos nosotros para tomar nuestras propias decisiones. Es decir, la autonomía está relacionada con nuestra capacidad de autodeterminación, con lo que en ética fundamental llamamos con nuestra libertad, ¿no? Y justamente tiene que ver con estas cualidades o características que tenemos los seres humanos, muy asociados a nuestra racionalidad, a nuestra madurez, que nos permiten tomar decisiones por nosotros mismos y por lo tanto hacernos responsables de las decisiones que tomamos. La autonomía, sí, justamente el libre ejercicio de nuestras facultades para tomar decisiones es muy importante, ¿no? Dentro de la bioética está reconocido hoy en día en la expresión la última palabra la tiene el paciente, ¿no? Eso es un poco lo que quiere decir el principio de autonomía. Y asociado a la autonomía está lo que llamamos la justicia. La justicia, por definición, es darle a cada uno lo suyo, ¿no? Lo que le corresponde. Y tiene que ver justamente con las conductas en el ámbito social. Mientras que la autonomía, ¿no? Es más individual, tiene que ver justamente con las decisiones que toma cada persona de acuerdo a sus valores, que tiene incorporados a sus principios. La autonomía regula las relaciones entre los individuos y está hoy asociada a lo que se llama justamente la justa distribución de los recursos, ¿no? Hay un concepto también muy asociado a la justicia, que es el concepto de equidad, ¿no? De tratar justamente que en una sociedad distribuir los recursos de una manera igualitaria, dejando de lado privilegios de algunos sectores. Entonces, estos 4 principios, ¿no? Aquí esto es lo que le decía recién, ¿no? La autonomía y la justicia van de la mano. La autonomía tiene que ver más justamente con promover y proteger la libre decisión de los pacientes o de los consumidores, de que justamente a la hora de tomar decisiones tengan una información clara, completa y adecuada acerca de aquello sobre lo cual van a decidir. Y la justicia tiene que ver más con el ámbito
del ámbito social y busca no solo la distribución equitativa de los recursos que decía también recién, sino prestar también una especial atención a los grupos más vulnerables que necesitan ser cuidados, ¿no? Ya sea porque, bueno, padecen de alguna discapacidad y justamente para lograr esa equidad deben ser también asistidos en este sentido. Y los dos primeros, la beneficencia y la maleficencia, que son principios fundamentales, también están sumamente relacionados, ¿no? Mientras que la no maleficencia es el principio fundamental que busca no hacer daño en ningún aspecto al paciente o al consumidor, la beneficencia busca hacer todo el bien posible. Bueno, estos principios entonces se han desarrollado en el ámbito de las ciencias de la salud, empezando por las ciencias médicas, pero se han ido extendiendo a todas las carreras. Una pregunta que surge inmediatamente a partir de esta breve exposición es cómo se aplican concretamente estos principios al ámbito de la seguridad alimentaria. Por eso quería compartir con ustedes ahora algunos ejemplos que nos pueden ayudar a responder esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del principio de no maleficencia, tiene que ver con justamente evitar las malas praxis, ya sea por incompetencia, por impericia o por negligencia. ¿En qué ámbito se podría justamente faltar al principio de no maleficencia? Bueno, imagínense la situación que con los alimentos en el ámbito intrahospitalario. Es decir, si nosotros en algún hospital tenemos problemas de desnutrición intrahospitalaria, porque bueno, los pacientes que han ingresado, además de la- de las complicaciones por su patología de base, no reciben una adecuada alimentación, o porque dentro del hospital no hay un buen manejo justamente de los alimentos o de la conservación de los alimentos. Si tenemos estos problemas y se llega a presentar justamente un problema de desnutrición intrahospitalaria, podemos decir que serían casos en los cuales no se está respetando el principio de no maleficencia. El principio de la beneficencia tiene que ver siempre con la atención adecuada y con la alta calidad eh, que se da, por ejemplo, en el ámbito, esto es muy importante, la beneficencia en el ámbito de la educación en nutrición, ¿no? Que se tiene que, para la educación, tanto para, por ejemplo, para un paciente y sus familiares, ¿no? Sobre todo para personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes o como la obesidad o trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, sería justamente un principio, la aplicación del principio de beneficencia, que estaría relacionado con darle a estos pacientes justamente una alta calidad en el servicio que les ayude a superar estas dificultades. El principio de autonomía es un principio también muy importante en relación con los derechos del consumidor. Hoy el principio de autonomía aparece reflejado en todo lo que es el etiquetado frontal, porque ahí justamente debe constar para el consumidor lo que es la información clara, completa y adecuada para que el consumidor pueda justamente elegir los alimentos que más le convengan, ¿no? Es decir, y que sean alimentos donde justamente también estén adecuados a sus hábitos, a sus costumbres alimentarias, ¿no? Y también, por supuesto, el principio de justicia, ¿no? Que está relacionado con lo que es dentro justamente de una sociedad, el hecho de garantizar una seguridad alimentaria en el sentido de que todas las personas puedan tener justamente sus necesidades básicas
cubiertas, satisfechas, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito de la alimentación y que especialmente los grupos más vulnerables estén protegidos y que tengan también alimentos adecuados, justamente alimentos sanos, alimentos seguros, de acuerdo a la situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces, estos son líneas generales. Dentro de la seguridad alimentaria hay un ámbito muy particular también que nosotros vamos a estudiar más adelante en el curso, que es, por ejemplo, el ámbito de los organismos genéticamente modificados. Hoy los alimentos que provienen de organismos genéticamente modificados siguen todavía generando dudas, incluso desde el punto de vista ético. Entonces, si uno quiere analizar este tema, si hace justamente una aplicación de los principios de la bioética para evaluar la conducta, se puede decir, por ejemplo, que el principio de no maleficencia no se respetaría si, por ejemplo, los determinado gobierno, un Estado, habilita la producción de alimentos genéticamente modificados sin tener en cuenta la evidencia científica y sin llevar adelante justamente una investigación controlada de lo que son estos alimentos genéticamente modificados, ¿no? Si queremos hablar del principio de beneficencia, podríamos decir que sería bueno, ¿no? Para aquellos productos que ya está garantizada su seguridad alimentaria y su calidad, de que sean accesibles en cuanto al precio para las personas. Esa sería una manera también de ayudar y que, bueno, se tenga en cuenta que realmente esos productos benefician a las personas que digamos, o sea, dan el aporte nutricional necesario que necesitan los consumidores, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al principio de autonomía relacionado con lo que son los alimentos provenientes de organismos genéticamente modificados, bueno, justamente se debe esperar que en los etiquetados esté la información clara para que los consumidores puedan tomar las decisiones más convenientes a la hora de decidir si consumen o no consumen este producto. Entonces ahí también es necesario justamente que los estados tengan leyes que garanticen esta transparencia en lo que es la comercialización del producto, ¿no? Y como le decía, también el ámbito de la justicia va a estar relacionado con la distribución equitativa de los beneficios que se obtengan de la producción de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Que justamente, que a veces también es todo un tema porque ahí está toda la cuestión de las patentes de los nuevos alimentos y beneficios a veces que quedan simplemente para algunas empresas, ¿no? Y no terminan después impactando justamente en una equidad en la distribución de los recursos dentro de justamente para los consumidores. Es decir, bueno, estos son todos ejemplos muy rápidamente de, por ejemplo, de cómo podríamos aplicar los principios de la bioética principialista al ámbito de la seguridad alimentaria. Bueno, ustedes también tienen en el material un desarrollo acerca de lo que es la bioética personalista, que es muy similar a la bioética principialista, es simplemente otro enfoque, otra perspectiva, otra herramienta para la toma de decisiones que está centrado más bien justamente en el concepto de que el consumidor es una persona y por ser persona tiene un valor intrínseco, una dignidad personal y que justamente tiene que ser respetado, cuidado y promovido. Por eso los principios de la bioética personalista, que son muy similares a los de la bioética principialista, buscan este respeto de la dignidad de las personas, ¿no? Ya sea como pacientes o como consumidores. Bueno, los invito entonces a ir leyendo este material, ir haciendo sus propios resúmenes
Y cualquier cosa también recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería que tenemos en el aula virtual o por medio también del foro de dudas o consultas que tienen para cada uno de los módulos de aprendizaje. Bueno, estamos en contacto, los saludo cordialmente y continuaremos entonces en las próximas semanas también avanzando en este curso de bioética aplicada. Muchas gracias.